En esta oportunidad vamos a estudiar una lección muy importante en cuanto a la organización escritural de la Iglesia. Quiero suplicar a todos los pastores evangélicos, todos los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana y todos los miembros de estas religiones que pongan especial atención a las enseñanzas de la Biblia en 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Quiero aclarar que la Iglesia de Cristo ni su servidor no estamos interesados en criticar las prácticas de las iglesias modernas simplemente para estar en discordia con ellas. No queremos estar en discordia con ninguna persona ni con ninguna religión. No queremos pleito con ningún individuo, ningún predicador, ni ninguna secta religiosa. Pero sí creemos que la organización eclesiástica presentada en la Biblia es la mejor y que en verdad es la única que agrada a Dios. Además, creemos que las organizaciones humanas diferentes a lo que Dios ha establecido en su palabra resultan en ciertos problemas prácticos como también doctrinales en la vida religiosa del individuo y de la Iglesia. Todos reconocemos algún sistema pastoral, pero la mayoría practican un sistema diferente del que la Biblia enseña. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4, encontramos estas palabras acerca de los ancianos o pastores. La Biblia dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este texto ha de parecer muy extraño a algunos que están acostumbrados a designar a un hombre como el pastor, a otros como los ancianos y a otros como los obispos. La verdad es, y nuestro texto lo manifiesta claramente, que los nombres pastores, ancianos y obispos, todos se refieren al mismo grupo de hombres en la Iglesia. Fíjese que en el versículo 1, el apóstol Pedro está hablando a los ancianos. Pero su exhortación en el versículo 2 muestra que ellos, es decir, los ancianos, tienen la obra de pastor y de obispo. Ellos tienen que apacentar, o sea, pastorear la grey de Dios. Apacentar significa pastorear, servir como pastor. Estos ancianos son pastores de la Iglesia, hecho que el versículo 4 muestra más claramente cuando los llama pastores, que están bajo la autoridad del príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Pero también en el versículo 2 aprendemos que los ancianos tienen la obra de los obispos, o sea, la obra de cuidar la Iglesia. Los obispos son literalmente los superintendentes de la congregación. Y la palabra cuidando es la misma, que quiere decir ejercer la superintendencia, o sea, ejercer el obispado. Por tanto, según la Biblia, los pastores son los ancianos y también son llamados obispos. Para que esto quede más claro en nuestras mentes, vamos a leer Hechos, capítulo 20, y los versículos 17
y 28. En esta ocasión el apóstol Pablo llamó a los ancianos, a quienes él recuerda que son obispos con la obra de pastorear, o sea, de apacentar la iglesia. La Biblia dice en Hechos capítulo 20 y el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar, dice el texto, ¿a quiénes? A los ancianos, dice la Biblia. Ahora, leamos el versículo 28 del mismo capítulo. La palabra de Dios dice, hablando a estos ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjese bien que Pablo está hablando a los ancianos y les dice que son obispos y que deben pastorear. Yo creo que estos dos textos bastan para que veamos que la Biblia no conoce el sistema que da al obispo la autoridad sobre los pastores o que separa a los pastores de los ancianos. Mi amigo religioso, ¿está usando su congregación este sistema bíblico? ¿O han aceptado ustedes un sistema diferente, un sistema humano? ¿Por qué no aceptan el plan de Dios? Es mucho mejor y solo usándolo podemos agradar al Señor. No debemos pretender servirle por medio de un sistema humano, porque Él no lo acepta. Estamos luchando en vano. Según las palabras del salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127 y el versículo 1. La Biblia no aprueba la jerarquía religiosa que observamos en las iglesias modernas. La autoridad y responsabilidad de los pastores del primer siglo fueron limitadas a la grey que estaba entre ellos, según 1 Pedro 5 y el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice el texto. Pero hoy en día, un hombre tiene la autoridad sobre muchas iglesias. Un hombre es conocido como el jefe de la iglesia en todo el país. Hasta hay aquellos que pretenden tener la autoridad sobre la iglesia en todo el mundo. Este sistema no es de una religión solamente, sino de casi todas. De la iglesia central ordenan, gobiernan y controlan la iglesia entera. Pero este sistema es muy distinto al que la Biblia nos presenta. Según la palabra de Dios, cada congregación, cada iglesia tenía sus ancianos, no solamente un pastor, sino varios, y estos pastores de cada congregación gobernaban los asuntos de esta congregación solamente. No había centrales, ni presidentes, ni otro sistema jerárquico. Los pastores de cada iglesia local eran responsables solamente a Cristo, el príncipe de los pastores, el único que tiene un grado mayor y que gobierna a toda la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, con el deseo ferviente de seguir el plan de Dios que es presentado en la Biblia, ha rechazado la práctica moderna de aceptar la jerarquía humana en la iglesia. Es el propósito de cada iglesia local madura tener ancianos, o sea, pastores u obispos, que gobiernen, cuiden y tengan el trabajo de apacentar la iglesia local. No tenemos ninguna central ni ningún presidente. Aceptamos a Cristo como la única cabeza de la iglesia. Los predicadores no tienen autoridad sobre las congregaciones, ni son llamados equivocadamente pastores, porque esta autoridad y este título
pertenecen a los ancianos, no a los predicadores o evangelistas. ¿Le parece raro? No lo dudo, pero esto es porque estamos acostumbrados a las prácticas equivocadas de nuestro tiempo y no a las instrucciones bíblicas. Si usted está dispuesto a aceptar lo que la Biblia dice y rechazar lo que los hombres dicen, esperamos que nos escriba y esperamos que usted estudie su Biblia, que lea en su propia Biblia este texto que hemos estado estudiando, 1 Pedro capítulo 5 y los versículos 1 al 4, para ver si lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice o no, para comparar las prácticas de las diferentes sectas religiosas en cuanto a la organización y la autoridad en la iglesia con lo que la palabra de Dios dice. Lo que va a descubrir es que a través de los siglos los hombres vinieron cambiando la organización que Dios estableció en el principio para su iglesia. Creemos que Dios estableció su iglesia como Él la quiere. Creemos que el Nuevo Testamento nos presenta la mejor manera de organizar la obra de Dios, la mejor organización para la iglesia local, y que esta organización es la que debemos seguir si queremos agradar a Dios y si queremos evitar toda apostasía, toda desviación del plan divino. Cuando los hombres tienen autoridad que no les corresponde, los resultados siempre son malos. Entra la corrupción, entra la degeneración y entonces empiezan los problemas que nos llevan muy lejos del camino de Dios y del propósito de Dios y por tanto de la bendición de Dios. Repito, no queremos pleito con ninguno. Lo que queremos es enseñar y practicar lo que la palabra de Dios dice.